Los homosexuales a menudo dicen que han sentido una atracción hacia su mismo sexo desde que pueden recordarlo. Hay una cosa que puedo decir sobre la homosexualidad con gran seguridad. Ser homosexual de ninguna forma hace a las personas menos humanas, menos dignas de respeto, menos merecedoras de dignidad. Aquellos que miran con desprecio a gays y lesbianas están solo revelando su propia ignorancia. ¿Qué es la homosexualidad? Cuando tratamos de ayudar a una persona a superar su homosexualidad, encontramos que muchas de ellas están confundidas sobre lo que verdaderamente es la homosexualidad. Muchas veces la persona se identifica erróneamente como homosexual, creando así un obstáculo más en su esfuerzo de aceptar su nueva identidad en Cristo. Hay otros que no desean aceptar su problema homosexual y rehúyen confrontar la realidad. Esto sucede a menudo con los padres de familia o parientes que no desean aceptar la homosexualidad de un ser amado. Para mayor comprensión de este problema, hemos preparado esta reseña explicando nuestra opinión sobre qué es la homosexualidad verdaderamente. ¿Nacer homosexual? La mayoría de las personas homosexuales creen que ellas nacieron homosexuales. A menudo esta creencia brinda alivio y retira la responsabilidad para el cambio. Sin embargo, no existe sólida evidencia científica que una persona nace homosexual. Conducta aprendida. Nosotros creemos que la homosexualidad es una conducta aprendida que fue influenciada por una serie de hechos: una ruptura en la vida familiar en la niñez, una falta de amor incondicional de parte de alguno de los progenitores, falta de identificación con el progenitor del mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia claramente dice en 5 diferentes lugares que la homosexualidad es pecado. Levíticos 18:22, 20:13, Romanos 1:26-27, 1 de Corintios 6:9-10 y 1 a Timoteo 1:9-10. A pesar que la posición de las Escrituras sobre la conducta homosexual es muy clara, algunas personas se preguntan: ¿también dice la Biblia que los sentimientos homosexuales son incorrectos? Después de una larga exposición sobre la homosexualidad, Romanos 1 termina con este versículo: que habiendo comprendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, más aún, consienten a los que las hacen. Es evidente aquí que aún el aprobar el estilo de vida homosexual es pecado. Colosenses 3:5 dice: amortiguad, pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. De acuerdo a la palabra de Dios, la lujuria sexual y la fantasía homosexual y heterosexual son pecado. Por el contrario, 1 Corintios 10:13 nos asegura que la tentación no es pecado. No os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Existe una diferencia entre sentirse atraído hacia los actos homosexuales o fantasía y escoger rendirse ante esa atracción. Esta es la diferencia entre la tentación y el pecado. No podemos controlar por completo lo que nos sirve de tentación, pero sí está en nuestro poder decidir seguir esta tentación. Este poder de decisión se fortalece por el Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Los 4 aspectos de la homosexualidad. El problema de la homosexualidad es mucho más que un simple acto sexual. Aquellos que han sido atrapados en ese pecado han ingresado en el ambiente homosexual en algún grado. Para comprender mejor las circunstancias de la persona que busca ayuda, hemos dividido la homosexualidad en 4 aspectos diferentes: conducta, respuesta psíquica, identidad y ambiente homosexual. Conducta. Existe un número inmenso de hombres heterosexuales que tienen encuentros homosexuales por varias causas, como por ejemplo estar en la prisión o en otro lugar donde no es posible el sexo heterosexual. Tampoco creemos que un muchacho que ha tenido encuentros homosexuales a temprana edad es un homosexual, a menos que estos encuentros llenen una necesidad que no es satisfecha de otra manera, como la necesidad de amor, aceptación, seguridad y significado. En este caso, estos encuentros representan un intercambio por las necesidades no sexuales que se obtienen a través de ellos.
Es posible que estos encuentros sean sinónimo de satisfacer estas necesidades. Esto puede llevar a una orientación homosexual. Sin embargo, las estadísticas dan a conocer que la mayoría de muchachos que experimentan actos homosexuales los dejan atrás y maduran hacia una vida heterosexual normal. Por el contrario, muchas personas homosexuales nunca tienen encuentros homosexuales. Debido al miedo o a una fuerte convicción religiosa, estas personas refrenan una conducta homosexual, pero llevan una intensa lucha con la homosexualidad. Respuesta psíquica. Una breve definición de este término es excitación sexual, estímulo, causada por percepción visual o especulación de fantasía. La respuesta psíquica es lo que la gente llama también orientación homosexual. A pesar que muchas personas dicen que han experimentado atracción visual o sexual por el mismo sexo desde que tienen uso de razón, existe un patrón progresivo en la vida de una persona que conduce a una respuesta psíquica homosexual. El niño puede comenzar con la necesidad de compararse con otros para ver si satisface los valores impuestos por la sociedad. Cuando ve que él no se compara favorablemente con los demás, siente admiración por esas cualidades y características físicas que envidia, lo que le lleva al deseo de poseer a otros y finalmente al deseo de consumir a otros. Este deseo se erotiza en algún momento, resultando eventualmente así en lo que se considera como la respuesta psíquica. Esta respuesta psíquica a tomar la vida de otra persona se inicia con un poco de imaginación. Se imaginan situaciones sexuales. Cuando el primer encuentro sexual sucede, puede ser el resultado de varios años de planeamiento y fantasía. No obstante, la conducta homosexual puede preceder a la respuesta psíquica, resultante de una respuesta condicionada hacia encuentros placenteros y satisfactorios con el mismo sexo. Identidad. Algunas personas entran en la homosexualidad por la identidad. Estas personas puede que no hayan experimentado atracción sexual por el mismo sexo o no hayan tenido ningún encuentro homosexual. Sin embargo, desde temprana edad se han sentido diferentes de los demás. Se sienten anormales, como si no ocuparan un lugar en el mundo heterosexual. Ellos razonan de esta forma: si no soy heterosexual, entonces debe ser que soy homosexual. Claro que esta es una mala interpretación. Una vida cohibida por la timidez, miedo del sexo opuesto, falta de habilidad en los deportes y en lo social, no debe aceptar la identidad de homosexual. Sin embargo, la gente crece dentro de identidades. Una vez que se acepta a una identidad, se comienzan a desarrollar en la vida de la persona las características que esa identidad implica. Es por esta razón que es de mucha importancia lo que creemos de nosotros mismos. Ambiente. Una persona homosexual puede insistir que no tiene responsabilidad alguna por su identidad, su respuesta psíquica, ni aún por su primer encuentro sexual, ya que éste pudo haber sido forzado. Sin embargo, toda persona homosexual debe cargar con la responsabilidad de haber escogido entrar en el ambiente homosexual. No obstante, las personas entran en este estilo de vida en diferentes grados. Algunos viven en el mundo heterosexual la mayor parte del tiempo y solamente buscan en el ambiente homosexual encuentros sexuales esporádicos e impersonales. Otros, en cambio, se sumergen totalmente en la subcultura homosexual donde trabajan, viven y socializan en un ambiente totalmente homosexual. Dentro de estos dos extremos existen todos los demás grados de profundización en ese ambiente, pero para muchas personas es en el ambiente homosexual donde han sentido de alguna forma la aceptación a un nivel superficial. A pesar de la aceptación disponible, el ambiente homosexual a menudo se vuelve una forma de vida dolorosa y sin recompensa, especialmente para los homosexuales de edad avanzada, quienes ya no son deseados sexualmente. Como usted puede ver, en estos 4 aspectos, la homosexualidad es un problema complejo, con muchas definiciones y variaciones. Si alguien le dice, yo soy homosexual, verdaderamente le ha dicho muy poco sobre su persona. Es necesario mirar su vida más profundamente para determinar hasta qué grado la homosexualidad se ha convertido parte de su identidad. Esto también puede ilustrar por qué la homosexualidad puede ser un problema difícil de superar. Es verdad que la salida de la homosexualidad no es fácil, pero hay miles que la han abandonado,
y se han hecho nuevas criaturas en Cristo. Muchos se han casado y tienen familias, mientras que otros se mantienen célibes y viven vidas gozosas dedicadas al servicio de Dios. Dios nos da los deseos de nuestro corazón. A Satanás no le complace cuando alguna persona se da cuenta del engaño de la homosexualidad y descubre la puerta. Hay muchas batallas que pelear, pero mayor es el que está en nosotros que ese que está en el mundo. No tengas miedo ni te desalientes, pues la batalla no es tuya, sino de Dios. Segunda Crónica 20:15. El gozo de la heterosexualidad. Poco tiempo después de yo haber nacido de nuevo, le dije a Dios que yo estaría dispuesto a ir a cualquier sitio y hacer cualquier cosa que Él deseara, excepto, desde luego, casarme. Tras una década de intenso envolvimiento homosexual, el concepto de ser heterosexual era algo extraño para mí. Cuando surgía la idea del matrimonio, yo no estaba en contra de ello, siempre y cuando no fuera yo el que se iba a casar. Según los planes de Dios, yo conocí a una agradable muchacha cristiana, en realidad una mujer hecha y derecha, y con el tiempo nos enamoramos, luego nos casamos. Ahora estamos en el proceso de vivir felizmente día a día. Nuestro matrimonio es maravilloso, aunque no siempre todo ha sido felicidad. Yo estoy agradecido porque yo no permití que mi pasado homosexual pudiera impedirme disfrutar de esta gratificante relación con mi mejor amiga terrenal, compañera y amante, mi esposa. Como sabemos, el matrimonio no es una panacea para la homosexualidad, ni tampoco es prueba de que la homosexualidad ha sido vencida, pero es una de las muchas evidencias de la nueva vida que Jesús ofrece. El matrimonio no es una obligación, y yo no creo que fuera la intención de Dios que todas las personas se casaran. El matrimonio no es en verdad la única senda para la bendición de Dios. Después de todo, Jesús nunca se casó, ni siquiera tuvo citas amorosas. Yo no creo que todo aquel que ha sido liberado de la homosexualidad tenga que casarse. La identidad heterosexual no depende del matrimonio. A pesar de ello, hay muchos ex-homosexuales que desean encontrar su identidad heterosexual al grado de contraer matrimonio y tener hijos. No hay nada malo en esto. De hecho, es bastante normal ponerse a tono con la vida. Sin embargo, existen ciertas consideraciones que merecen ser mencionadas. En base a mi propia experiencia, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos prácticos que descubrí mientras yo iba creciendo en una feliz heterosexualidad. La base o fundamento. Comprende tu nueva identidad. Después de mi experiencia del nuevo nacimiento, yo tuve que decidir entre ser homosexual célibe o un heterosexual no practicante. Yo me decidí por lo último que es, en mi opinión, la verdadera identidad, de acuerdo a las Escrituras, que Dios intentaba para mí. Como un cristiano nuevo, yo comprendí que ahora yo tenía el potencial para convertirme en esposo y padre. Espera la tentación. Sí. Yo tuve que luchar con las tentaciones homosexuales, escenas anteriores y fantasías. Al principio yo temía que no estaba realmente libre. Me preguntaba a mí mismo si yo era una nueva criatura, ¿por qué seguía siendo tentado de ese modo? Descubrí que la tentación era parte de la experiencia de todo ser humano, sin importar sus antecedentes. Las personas que han estado envueltas en la inmoralidad están más expuestas a la tentación sexual, pero la tentación es cosa común para todos nosotros. El mismo Jesús fue tentado, al igual que nosotros, en todo, pero Él nunca cedió. Cuando yo me di cuenta de que Él vive en mí, descubrí que yo tenía el poder para resistir toda influencia maligna que se me presentara. Cuando yo era atacado por malos deseos, yo contraatacaba con la Escritura, con alabanzas y mediante la limpieza y renovación de mi mente con la palabra de Dios. Aprendí a dejar que mi vieja naturaleza muriera de hambre diciendo no a mis impulsos pecaminosos, sin importar cómo yo me sintiera. Satanás usa las tentaciones para explotar nuestras debilidades. Desea que nosotros cubramos nuestras verdaderas necesidades por medios erróneos, medios que nos hacen pecar y romper la comunión con Dios. No lo hagas. Nadie es merecedor de ello. Nadie te puede obligar a pecar. Tú eliges actuar como tú quieres y sientes. Cuando seas tentado, no desmayes. Dios sabe que tú ibas a tener luchas. A Él eso no le sorprende. Cuando seas tentado,
acude a Dios. Recuerda que Él está a tu lado. Permite que Él use esas pruebas para fortalecerte y refinarte. No esperes una inmediata pasión por el sexo opuesto. En mi experiencia personal, yo me mantuve esperando que Dios me transformara enseguida en un ardiente Don Juan. Eso no sucedió. ¿Por qué mis hormonas no ardían cuando pasaba por mi lado una muchacha atractiva? ¿Dónde estaba el fuego? Por alguna razón pensaba que yo estaba negociando todas mis pasiones homosexuales por una serie de codicias heterosexuales. Yo estaba equivocado. Eso no era lo que Dios quería. Yo tenía mucho que desprender y mucho que aprender de nuevo para poder vencer. Los caminos de Dios y las normas del mundo difieren completamente. El mundo te dice que obtengas todos los deseos de la carne que puedas conseguir. En él, la gratificación y la satisfacción ocupan el primer lugar. El lema es: sé duro, indiferente, hazte rico y ten mucha relación sexual. Pero las normas de Dios para nosotros se reflejan perfectamente en su Hijo Jesús, el hombre por excelencia. Nunca se nos dice cuán macho era Jesús, pero sí sabemos que todo lo que Él hizo agradaba al Padre. ¿Cuál es entonces la verdadera hombría? De acuerdo con el ejemplo que Jesús nos dejó, la verdadera regla de masculinidad se refleja en amar a Dios con todo tu ser y amar a otros como a ti mismo. La verdadera hombría se expresa a través de un celo por Dios, control propio, obediencia a la verdad y autoridad, compasión, humildad y espíritu de servicio. Las normas que Dios tiene para el verdadero hombre son las mismas que Él tiene para la verdadera mujer. Contrariamente a las metas irrealistas del mundo, las metas de Dios se pueden alcanzar con su ayuda. Esto incluye el casarse si esa es su voluntad. Dios siempre nos habilita para hacer su voluntad si estamos dispuestos a tratar. Desarrolla unas relaciones puras. Esto fue extremadamente importante en mi proceso de sanidad. Como un cristiano nuevo, yo estaba en una buena posición con Dios y empecé a desarrollar una relación con Él. Del mismo modo, comencé a desarrollar buenas relaciones con otros cristianos, especialmente con los del mismo sexo. Estas relaciones no estaban basadas en similares antecedentes de pecado, o motivadas por deseos sexuales u otros motivos impuros. Mientras yo establecía sanas y puras amistades con hombres, encontré que mi intensa atracción sexual por los del mismo sexo se disolvía. Por muchos años yo ansiaba tener relaciones cercanas y afectivas con hombres, y por muchos años usé el sexo como medio de satisfacer esas ansias. Para mi asombro, descubrí que mi subyacente o fundamental atracción por los hombres no era sexual, por cierto. Lo que yo buscaba era afirmación de parte de los miembros de mi propio sexo. Yo deseaba y necesitaba ser aprobado y aceptado por los demás como uno de los otros hombres, algo que yo nunca experimenté cuando crecía. Mientras esta necesidad era satisfecha en relaciones puras con otros hermanos cristianos, mis anhelos hacia el mismo sexo desaparecieron, mis emociones cayeron en balance. Por fin fui aceptado y afirmado por mi propia clase. Aunque me sentía tan bien siendo hombre, creía en verdad que uno no puede entregarse completamente al sexo opuesto, hasta que este proceso de afirmación tenga lugar. Qué maravilloso es que Dios nos dé amistades del mismo sexo para traer sanidad a identidades rotas. Enfréntate a tus temores. Uno de los más grandes impedimentos a mi potencial para el matrimonio era el miedo. Miedo del sexo, miedo de las responsabilidades, miedo de convertirme en padre, miedo de que yo pudiera reincidir. Desde luego, todo el mundo experimenta miedo en cierto grado, pero mis temores dominaban mi vida. La verdadera raíz de todos mis miedos era el miedo al fracaso. Toda mi vida fue repetidamente programada en una variedad de formas a que yo era un fracaso como hombre. Especialmente mis iguales sembraron esto en mi corazón, rechazándome y tildándome de raro, homosexual, afeminado, etc. Como un nuevo cristiano, empecé a establecer una identidad heterosexual, sabiendo que eso incluía el potencial para el matrimonio. Pero yo aún necesitaba sanarme del arraigado miedo al matrimonio. El pensar que yo fuera a fracasar en esta área de mi vida era casi insoportable. Yo no deseaba arriesgarme a fracasar en el matrimonio. Como soltero, yo no tenía que enfrentarme de inmediato a ese miedo. Al darme cuenta de que mi relación con Karen iba destinada al altar, no tuve otra alternativa que afrontar la lucha.
El Señor entendió mi necesidad. Luego de mucha oración intensiva, experimenté la sanidad interior que tanto necesitaba. El punto decisivo de mi sanidad envolvía el perdón, perdonar a quienes me lastimaron, me fallaron y me rechazaron. Perdonar no simplemente con palabras de complacencia, sino en actitud y acción. Y tuve que perdonar también a Dios por haber permitido los dolorosos acontecimientos en mi vida. Yo no puedo compartir en este artículo todos los detalles de mi experiencia de sanidad interior, pero la sanidad fue real y cambió mi vida. Con mis mayores temores ya conquistados, yo estaba mejor preparado para hacer frente a los temores normales asociados con el matrimonio. Temores tales como ¿tendremos un buen matrimonio? ¿Actuaré torpemente en nuestra noche de bodas? ¿Me aceptarán los familiares de mi esposa? Mirando retrospectivamente, puedo ver que esos temores eran reales, pero también son muy comunes en la mayoría de las parejas comprometidas. Mis temores eran también mayormente infundados. El matrimonio es un riesgo sin garantías tangibles. Es un territorio desconocido para la persona soltera, y eso es algo que asusta. Sin embargo, yo sabía que si Dios quería que Karen y yo nos casáramos, y ambos sabíamos que así era, entonces podíamos enfrentarnos a nuestro futuro juntos con confianza en Él. Examina tus motivos. ¿Por qué deseas casarte? ¿Te sientes solo? ¿Tienes miedo de estar solo mientras vas envejeciendo? ¿Se debe a presión de tus iguales o a presión familiar? ¿O estás teniendo dificultad en bregar con tus deseos sexuales? Muchas personas dicen que Dios les ha dirigido a casarse, y Dios sí hace esto. Sin embargo, muchas personas dicen, Dios me dijo, cuando lo que quieren decir es yo lo deseo. No hay nada malo en desear casarse, pero ese no debe ser el objetivo número 1 de tu vida. Lo importante es estar dispuesto a servir al Señor, bien sea siendo soltero o casado. Sé honesto. Las relaciones que duran son las que se construyen sobre bases de honesta comunicación y confianza. Si quieres casarte, entonces tu futura pareja necesita conocer tu pasado, no en impuros detalles. ¿Por qué? Para que no vivas en el temor de que tu cónyuge pueda descubrirlo. Imagínate la reacción de tu pareja si tu pasado es descubierto después del matrimonio. Además, tú necesitas compartir de modo que tu futura esposa pueda ajustarse y verdaderamente se convierta en una compañera comprensiva. Claro que hay riesgo en la confesión, pero no dejes que el miedo al rechazo te impida ser honesto. Pide consejo. En primer lugar, busca el consejo de Dios. Busca lo que Él tenga que decir acerca del matrimonio, cuáles son sus normas y qué espera de ti como pareja y padre potencial, cuáles son las bases escriturales para contraer matrimonio. El matrimonio conlleva grandes recompensas y privilegios, así como riesgos y responsabilidades. Además del consejo de Dios en su palabra, consigue también el consejo de tu pastor o consejero cristiano. Hay seguridad en una multitud de sabios consejos. Todo el mundo, no importa su vida pasada, puede acudir a los consejos antes de decidir hacer un compromiso matrimonial que trae un cambio de vida. Escrituras alentadoras. Romanos 7, 14 a 24, 8, 1 a 3. O Corintios 1 sexto, 9 a 11, 2. Corintios 5 17, Efesios 2 a 1, 10. Hebreos 12, 5 a 17, Segundo Pedro 1-3-11/1, Juan 1-9/2 Timoteo 4:18 y Judas 17:25. Escrituras sobre tu nueva identidad. Salmos 17:8, Primera Tesalonicenses 1:4, Apocalipsis 1:6-1, Pedro 1:23, Efesios 1:7, Colosenses 1:13, Efesios 1:4 y 6, 10 de Romanos 6:2, 11 y 8, 1 Corinthians 2:10, Philippians 1:6, John 6:47 y 14, 12 y 1, Juan 5:4. Estas son solo algunas de las muchas cosas buenas que Dios tiene que decirte acerca de aquellos que le pertenecen. Escrituras acerca del matrimonio. Proverbios 12:4, 12:22, 9:14 y 31, 10:31. Todo el libro Cantar de los Cantares. 1 Corintios capítulos 7 y 13.
Efesios 5, 22 a 23. 1 Pedro 3, 1 a 7. Hebreos 13, 4. Esto es solo una muestra de todo lo que Dios tiene que decirte sobre el tema del matrimonio. Comunica esperanza. Muchos hombres y mujeres que viven el estilo de vida homosexual nunca han escuchado de una salida. No existe ninguna evidencia concluyente de que la homosexualidad es innata. No hay tal cosa como una inclinación natural hacia el comportamiento homosexual, dice el doctor George A. Reckers, profesor de neuropsiquiatría y ciencias del comportamiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur. Más bien, dice el doctor Reckers, existen situaciones adversas en la vida de un niño que pueden conducir a tendencias homosexuales. Dichos factores pueden surgir dentro de la familia. Muchos hombres homosexuales, por ejemplo, nunca sintieron cariño y aceptación de sus padres. Otros se criaron con madres controladoras y hostiles. Otros factores significativos incluyen rechazo de los compañeros, abuso sexual, experimentación con el mismo sexo, descubrimiento de pornografía homosexual y la falta de una educación sexual saludable. En lesbianas, la falta de vinculación con la madre con frecuencia lleva a una sensación de sentirse aislada de su propio género. Nunca me sentí mujer. Esta falta de identidad sexual puede ser también resultado de que su padre no afirmó su femineidad. Otro factor común en el desarrollo lesbiana es el trauma sexual. Por lo menos el 85% de las lesbianas que atiendo han sido víctimas de abuso. Estos aspectos, aunque profundamente arraigados, no son demasiado para Dios. Él es el Dios de la esperanza. Romanos. Padinain de maní, padin mundre ni miram. Rehúsate a condenar. La familia con frecuencia lucha con un abrumador sentimiento de culpa al descubrir la homosexualidad de su hijo o hija. Pide perdón. Un padre se arrepiente de nunca haber estado en casa para ayudar a criar a su hijo, quien adoptó un estilo de vida homosexual durante varios años. No se puede deshacer el pasado, dice ahora. Dios quiere que depositemos en él esa carga. Reemplaza la culpa con su paz. Durante los últimos años ha trabajado para restaurar su relación con su hijo. He aprendido que nunca es demasiado tarde, concluye. Busca a Dios todos los días. Los padres necesitan también la sanidad de Dios en sus propias vidas, no solamente en las de sus hijos. La Biblia nos hace promesas importantes, señala Mary. Una de sus favoritas se encuentra en Hechos 16:31. Ellos contestaron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia». Otros padres citan a Jeremías 31:16 a 17, 1 Samuel 1:28, Proverbios 22 o Jeremías 29:11. Sé realista. Miles de hombres y mujeres han dejado la homosexualidad. Sin embargo, para la mayoría de ellos, la sanidad ha involucrado un proceso muy largo. La mayoría de ex-homosexuales informan que la victoria es un proceso de discipulado día a día. Puede haber tentaciones a veces, similares a las que enfrenta un creyente adicto anteriormente al alcohol o al juego. Un ex-homosexual, casado ahora, recuerda sus primeras luchas. Incluso después de 2 años de ser cristiano, caí nuevamente en actividades homosexuales. Había estado aferrado en secreto a mis deseos homosexuales y me había aislado de otros creyentes. Luego se arrepintió de sus acciones, confesándose ante un amigo cristiano, y continuó empujando hacia adelante. En los 11 años desde entonces, ha aprendido más sobre la gracia y misericordia de Dios y no ha vuelto a caer en un comportamiento homosexual. Pon a tu ser querido en manos de Dios. La oración es el arma más fuerte que tenemos contra la homosexualidad. Pude ponerlo a mi hijo en el altar de Dios cuando me di cuenta de que yo no lo puedo cambiar. Pero Dios sí, dice Mary Lepsock, cuyo hijo continúa involucrado en la homosexualidad. Lo he entregado al Señor y estoy en paz. Comprende que la sanidad llegará. Si alguien tan solo me hubiera dicho que superaría esto, se lamenta Barbara Johnson. En la década de los 70, nadie quería hablar de ello. Eso hizo que mi pena fuera aún mayor. Hay mayor madurez espiritual. Mi caminar en el Señor es más fuerte, dice Anita. Soy una mejor persona debido a lo que pase con mi hijo. Dios puede tomar tu problema y convertirlo en un tesoro, dice
Te ofrece un intercambio, tus pecados por su perdón, tu tragedia y dolor por su sanidad y tu pena por su alegría.